Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga grandemente. Este es el año del Señor, es el año de la justicia y nos da gusto que se conecte con nosotros y esté listo para recibir la palabra del Señor. Sabemos que en medio de tiempos difíciles Dios siempre envía su palabra y su palabra no vuelve vacía, sino que la presencia de Dios llena los corazones, los regenera y produce en nosotros el querer como el hacer. Así que en este año de la justicia estaremos hablando de lo que Dios hará en medio de su pueblo. No porque traigamos una revelación nueva, sino porque la escritura nos los anuncia de cómo su pueblo confía en el Señor y Dios hace justicia. Así que probablemente estamos hablando de la justicia del Señor todo el tiempo y cuando escuchamos esa palabra puede causar estragos o puede causar temor, porque siempre asociamos justicia con juicio, con disciplina, con castigo, con destrucción, con la ira de Dios, con un Dios enojado, con un Dios airado. Y aunque Dios en su esencia también es un Dios que castiga el pecado, también en su esencia es amor, misericordia, santidad, restauración, y que Él se duele del castigo de sus hijos. Y en este día vamos a hablar de todo eso, de cómo Dios trae justicia, pero hemos estado hablando cómo Dios trajo juicio y destrucción sobre ciudades como la de Sodoma y Gomorra o en los tiempos de Noé. Pero también tenemos que hablar de la justicia que restaura y la justicia que restituye. Así que para que vengan esos tiempos de restauración, el pueblo del Señor estará alineado por el Espíritu Santo y recibirán bendición. Esta palabra restauración, que es la palabra eh, sedaká, implica que la justicia del Señor nos llevará a su pacto. Y eso implica que Dios nos alinea y nos ordena para que estemos buscando su presencia y estemos en el tiempo correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas, bajo el fundamento correcto, y es Dios trabajando en nuestras vidas. Así que Dios pone el querer como el hacer y luego Dios trae su justicia para cada uno de sus hijos, para cada uno de sus escogidos. Así que Dios está actuando conforme a su carácter, quitando y reparando todo lo que nosotros mismos en nuestra naturaleza caída provocamos, pero quita Él de nosotros toda injusticia. Para poder bendecir a su pueblo, primero tiene que traer esa limpieza, esa santificación en nosotros y quitar de nosotros toda injusticia para que no haya caos, más bien haya restauración. Y eso es bonito en su pueblo porque cuando Dios hace eso en alguien, en una casa, en una familia, después vemos que produce carácter. Y ese carácter, por causa de que está alineado a Dios, no porque haya hecho algo conforme a sus fuerzas o conforme a sus obras, entonces después de ello va a recibir bendición porque Dios se agrada de las personas que caminan en obediencia, justicia y santidad. Así que muchas personas piensan que la justicia trae opresión, pero más bien la justicia de Dios trae libertad. Y algunas otras personas pueden encontrarse vulnerables y probablemente quebrantadas, pero serán restauradas. Y aunque se encuentren en este tiempo como solas, Dios traerá a este tiempo restauración. Este es el tiempo y el año del Señor que trae restauración, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Así que Dios está trayendo bendición sobre cada una de las vidas en el cuerpo de Cristo. Y aunque se encuentren en tiempos muy difíciles, quiero decirles que Dios está trabajando en sus corazones. La justicia de Dios siempre va a traer restauración. Sí, escuchó bien. Dios no solo es un juez, también es un padre
que en su fidelidad te va a ayudar, te va a restaurar. Y a lo mejor estás pasando un tiempo difícil, pero ten la seguridad que Dios te sacará de ahí porque Él está regenerando tu corazón. No volverás sin herencia. No te creas que estás solo. Dios está contigo y Él hará lo que te dijo desde un principio que haría. Él no ha cambiado de planes. Así que probablemente muchas personas se han caído y probablemente han caído muy bajo y han recibido muchas disciplinas, pero forma parte del proceso para sacar el pecado y la injusticia de nuestro corazón. Así que en este año de la justicia no debemos tener temor. En el año de la justicia es para que nosotros confiemos en el Señor, de que Dios está trabajando y que Dios es fiel para con su pueblo. Él es bueno. El Dios de la justicia no destruye al justo. Así que tú puedes decir, Señor, tú me llamaste y me estás perfeccionando. No me llamaste para destruirme. Y Dios es fiel. Así que cuando caminamos en Cristo muchas veces caemos y 7 veces cae el justo, pero la fidelidad de Dios nos levanta. No son nuestras fuerzas, no es nuestro conocimiento, no son nuestros títulos, es la fidelidad de Dios operando en nuestras vidas por el Espíritu Santo. La justicia de Dios no te dejará incompleto, sino que cumplirá su propósito en ti, en tu casa, en tu familia. Isaías 1:27 nos dice, Sión será redimida con juicio y los convertidos de ella con justicia. Así que Dios nos convertirá. Dios hará en nosotros una regeneración del corazón. Y es bonito porque Dios, cuando quiere restaurar algo, muchas veces utiliza vasos que han sido quebrantados para que se glorifique Él y no podamos decir después, fue por nuestras fuerzas, fue por nuestros talentos. Sí, yo sabía que iba a llegar a ese lugar. No, simplemente podremos decir, sin Dios no hubiese llegado aquí. Y eso es la misericordia de Dios, la bendición de Dios, la justicia de Dios. Y bien decía uno de los comentaristas de la Escritura del Antiguo Testamento, hablando de Rashi, y dice, la justicia aquí no es destrucción, sino restaurar la restauración del orden que Dios quiso desde el principio. Así que si sentiste que los tornillos o alguna tuerca o algo por ahí se estaba siendo ajustado en tu vida, es que Dios está alineándote a su voluntad, está alineándote a su propósito y Él va a cumplir en ti lo que desde el principio Él dijo que haría. No se modifica el plan, sino que desde el principio Él ya sabía lo que haría contigo. Así que hablemos de esto en toda esta sesión o esta disertación en la cual vamos a comenzar diciendo esta tesis. La justicia de Dios no solo corrige, que es la parte que siempre nos vamos cuando hablamos, Dios traerá justicia y hablamos, va a traer juicio, va a traer disciplina, va a traer algo que me va a doler y entonces decimos, oh, pero si estamos alineados al Señor, entonces no solo va a corregir algunas cosas, sino que Él va a restaurar lo que se perdió. Y si hay cosas que nosotros perdimos y Él las va a restaurar en este año, vas a ser sorprendido porque será la gracia del Señor que restaura cuando Él corrige. Y Él sigue cumpliendo y alineándote a su propósito. Por lo tanto, en este año que empezamos, seremos alineados a su perfecta voluntad, porque Él nos está perfeccionando. Así que leeré la tesis completa. La justicia de Dios no solo corrige lo torcido, restaura lo perdido, cumple su propósito y perfecciona a los fieles a su destino eterno. Sí, yo sé que tú este 2026 tienes muchas metas
y probablemente tienes una lista muy grande de decir, yo tengo que hacer todos estos propósitos, y eso es bueno porque se llama planeación. Pero todos esos propósitos Dios los va a agarrar y va a decir, estos se alinean a mi propósito y estos no. Y eso no te va a gustar muchas veces, porque probablemente algunas cosas no se van a abrir las puertas, no se va a abrir la oportunidad. Y tú tendrías que preguntarle a Dios, Señor, ¿esto que voy a hacer se alinea a tu propósito o no se alinea? ¿Entro o no entro? ¿Me vas a perfeccionar con esto o es simplemente algo que tú quieres quitar de mí? Pero ten por seguro que Dios te está llevando a tu destino. ¿A qué? A la vida eterna. A parecernos más a Cristo. Esa es nuestra idea principal en este tiempo, en la justicia del Señor. Pero luego hemos pasado ciertas cosas. Estamos en un mundo caído. Y probablemente nosotros comulguemos con nuestra propia mentalidad y idiosincrasia, personas que nos rodean, la circunstancia que vemos, y aunque somos hombres de fe, muchas veces pensamos humanamente y vemos a nuestro alrededor. Así que esa es la idea principal de la escritura, que Dios corrige, restaura, cumple, perfecciona, pero mi naturaleza humana me lleva a otro pensamiento. ¿Qué dice nuestro pensamiento humano? Que si pasaste dolor, ya perdiste. Tenías que sufrir ese dolor porque tú te lo buscaste. Y qué bueno que vino ese dolor porque entonces Dios te castigó y trajo juicio y trajo justicia sobre ti. Y tus enemigos dicen que bueno que le sucedió a fulano, especialmente porque me caen mal. Y que si fuiste afligido, te quedaste atrás. Ni modos. Así es esto. Los de adelante corren mucho, dice, y los de atrás se quedarán. Así que son cosas y pensamientos que no solo están aquí escritas, sino que probablemente cuando Dios nos da una promesa, cuando comienza un nuevo año o cuando Dios nos da una profecía, nosotros vemos nuestras cualidades para cumplir esa profecía. Pero Dios no está limitado a nuestra naturaleza, sino que Él obrará por el Espíritu Santo y transformará nuestro corazón, impulsados por el Espíritu Santo, para cumplir ese propósito. Así que otro de los pensamientos es, si sufriste injusticia, no hay recuperación. Ya lo perdiste, ya se acabó. Así que traigo algunos ejemplos bíblicos que hablan de cómo Dios fue fiel. Y quiero hacer hincapié en esto. Cuando hablamos de la justicia del Señor en el Antiguo Testamento, solo está hablando de Cristo, de cómo Dios hará justicia a través de la obra de Cristo. Probablemente nos pase a nosotros y probablemente no nos pase a nosotros. Así que no lo tome literal, más bien enfóquese que si usted busca a Dios, Dios tiene lo mejor para usted. Estas personas del Antiguo Testamento, que solo son sombra y figura de lo que le sucedería a Cristo, o la obra de redentora que vendría sobre Cristo, es lo que Cristo iba a pagar, pero que también nos iba a heredar. Y usted debe estar confiado en Dios, no en lo que le pasó a fulano, en la experiencia de otra persona, sino de lo que Dios ha planeado en su vida. Y eso es porque Dios tiene un plan individual para ti, un propósito específico para ti. No hay otra persona, no hay otra. Ignacio solo es Ignacio y tendrá su ministerio y tendrá su propia familia y tiene su propia actividades que hacer, pero tú debes confiar en Dios. Y todos estos sombras y figuras del Antiguo Testamento es para que nosotros confiemos en Dios. No para tomarlo como literal que me va a suceder nada más a mí, sino para confiar en el Dios que los ayudó a ellos, también te ayudará a ti.
Así que vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios está trabajando en las vidas. Y a lo mejor te sientes identificado y tu fe es activada porque la justicia de Dios se trata de la obra de Cristo, no de nosotros. Así que el punto número 1 que nos va a llevar es el de Abraham. Y la escritura nos dice que la justicia que cumple la promesa a pesar del tiempo, la justicia del Señor no está medida en el tiempo, no está medida en mi tiempo. Y cuando hablamos de temporadas en la Biblia, vamos a encontrar dos palabras. El kairos de Dios, que es la oportunidad para que se manifieste la voluntad perfecta de Dios, y el cronos, que es la forma en que medimos el tiempo, en minutos, horas, días, años, y ese es cronos de Dios. Así que Dios me está alineando el tiempo de la oportunidad, que es el Cairo, y eso puede ser a través de un rema, pero también va a venir un cronos para que cumplamos en tiempo y forma, en lugar y oportunidad, la perfecta voluntad de Dios. Y cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de una persona que tenía mucho miedo. ¿Has sentido miedo? Todos lo hemos sentido humanamente. Pero ese hombre tenía miedo porque no tenía hijos. Y en el tiempo o en Medio Oriente y en la época que él vivió, no tener hijos es no tener un nombre. No trascendieron, no tener una herencia y no tener un futuro. Así que él decía, ¿para qué tengo tantas cosas si a lo último pues no va a servir de nada y a quién se lo voy a dejar? Así que voy a morir sin heredero y mi edad ya está muy avanzada. Aparte, mi esposa ya es muy grande y yo también soy un hombre muy viejo. Pero Dios le dio una promesa. Así que medita ahí. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una promesa? Ahora, Dios le dio la promesa, aunque este hombre ya a su edad era grande. Y probablemente Dios te dijo en este tiempo, voy a usarte, pero dice, yo ya estoy grande. Algunas personas hasta están retiradas, pero tu ministerio comenzará en el tiempo del Kairos y del Cronos de Dios, no en tu tiempo. Algunas personas se lanzan, ¿verdad?, a hacer cosas que Dios no los envió. Oh, fracasarán y entenderán que la preparación es importante. Así que Dios le dio una promesa a Abraham, pero muchas veces se desespera uno y Abraham se desesperó porque parecía que Dios guardó silencio. Y sabemos que cuando Dios guarda silencio es porque está procesando el corazón. No es que Dios se retrasó, sino que Dios está trabajando en las vidas. Los tiempos de Dios son perfectos. Y mire que Abraham mintió. Muchas veces se equivocó y quiso acelerar esos tiempos. Y muchas veces sintió duda. Pero Dios, usted puede decir Dios, pero Dios le reveló su promesa. ¿Y qué significa eso? Y es que la promesa de Dios va a empezar a trabajar en nuestro corazón para que la creamos. Y eso va a ser por el Espíritu Santo que nos activemos. No es algo que nosotros a lo mejor tenemos en nuestra mente, de decir, sí, ya sé cuál es la obra que Dios tiene en mi vida, mi ministerio, pero no sucede nada, o en mi casa, o en mi familia, o con mis hijos, y uno dice, pero no sucede nada, o es que Dios está trabajando todavía. ¿Te dio la promesa? Sí. Abraham tenía la promesa, pero tenía 90 años y tuvieron que pasar probablemente entre 10 y 15 años, y él se desesperó y quiso acelerar, pero me encanta porque Dios le reveló. Y eso es que Él lo transformó, le cambió algo en el corazón, le cambió algo en su pensamiento para que ya no dudara. Y entonces en Génesis capítulo 15, verso 6, nos dice
y creyó a Jehová, está hablando de Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Así que cuando tú crees en Dios que puede hacerlo, la justicia de Dios se activa en ti y Dios sigue trabajando en lo que te prometió. No porque Dios se detenga, sino porque ahora camina con esa certeza de que Dios no olvida, de que Dios no cambia, de que Dios no falla, de lo que te dijo, aunque hayan pasado muchos años, Dios te hará justicia. Me encanta lo que dice Juan Calvino, dice, Dios puede parecer que tarda, según la carne, claro, ¿verdad? Pero jamás es tardío en la ejecución de su justicia. Así que cuando Dios te va a hacer justicia, te llevará en un proceso. A veces serán tiempos de guardar silencio, de prueba, de fe, pero al creerles tenemos la certeza que esa promesa se va a cumplir. Se va a cumplir esa promesa, hermano. Debes descansar en el Dios que te dio la promesa, que Él tiene el poder para cumplir esa promesa que te dio. Así que, ¿qué nos trae esta enseñanza? Que la justicia de Dios se manifiesta con la fe. Sigue creyendo lo que Dios te dijo, que está en la palabra. Hay personas que su familia no está buscando tanto de Dios y dice, bueno, yo oré por un tiempo o este versículo a lo mejor no es para mí. No. Ese versículo que está en la escritura fue inspirado por el Espíritu Santo para hacer una promesa para ti como iglesia. Así que aférrate a la voluntad perfecta de Dios. La justicia de Dios se manifiesta con fe. Sigue creyendo la palabra del Señor. Y que Dios hace posible lo imposible. Me encanta una frase que adoptó una anciana de la iglesia y es de una canción, pero siempre nos las anda repitiendo. Y dice, espera lo esperado, pero también espera lo inesperado. Así que espera que Dios te sorprenda, que en todo tiempo Dios te va a sorprender, abrirá una puerta, pondrá personas, te bendecirá. Y esto no es optimismo, esto es esperanza, esto es fe en aquel en el cual estamos creyendo. Las personas están diciendo, va a venir juicio, va a decir destrucción. Sí, pero para los que no están alineados conforme a la voluntad de Dios, para aquellos que han dedicado su vida conscientemente al pecado, pero sobre aquellos que han nacido la luz de Cristo, prepárate en este año de la justicia. Veremos cómo a través de la fe en Cristo Jesús, Dios obra para bien en nuestras vidas. Hay cosas que a lo mejor no nos cuadran. Hay cosas que se detienen, hay cosas que dices, pero esto causa dolor, esto causa, pero Dios te está llevando a puerto, Dios te está llevando a la bendición y estamos confiados que lo imposible se volverá posible, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que hay. Entonces levanta tu mano derecha y dile, yo creo. Y creo no por mí, sino porque el Espíritu Santo me ha convencido que Jesús es el Hijo de Dios y yo creo en Él. Y a todos los que le recibieron les fueron hechos hijos de Dios. Así que yo soy hijo, así que he creído en Jesucristo. Pero me gusta esta parte del versículo. Y Él es galardonador de los que le buscan. Así que, Señor, crea en mí un corazón limpio, un corazón recto, un corazón íntegro, un corazón conforme a tu corazón, para que yo te busque más y sé que tú me vas a bendecir. Tú me vas a bendecir grandemente por causa de que
has transformado mi corazón. En esta justicia, en la justicia de Dios, no está basada en nuestros méritos, sino en la obra redentora de Cristo, en la obra de Cristo, en el Hijo de Dios. La justicia que justificó a Abraham es la misma hoy y nos va a alcanzar por medio de la fe en Cristo. Te va a alcanzar a ti, te va a alcanzar a tu casa, te va a alcanzar a tu familia. Y mire, Dios activó una fe sobrenatural en Abraham que no solo tocó a Sara, no solo tocó a Isaac, a Jacob, a los 12 patriarcas, a los 2 millones de hebreos que salieron de Egipto 430 años después, que cruzaron el desierto, que llegaron a la tierra prometida, que se desarrollaron a través de los reyes y vino Cristo y nosotros recibimos por gracia y por misericordia esa bendición, esa justicia que no merecíamos, pero que Dios había preparado para cada uno de nosotros. Así que sigue creyendo en la promesa. Hay promesas que tú dijiste, se me dieron hace muchos años y en este año de la justicia muchas promesas saldrán, voy a decirlo así, saldrán del baúl. Tendrás que desempolvarla. A lo mejor la escribiste por ahí en alguna libreta y está ya toda ahí arrumbada, pero sacarás esa libreta y dirás, oh, Dios me prometió en este año, en aquellos años de esto, y yo lo había dejado de un lado, pero Dios ha trabajado estos años en ti. Sigue creyendo, Dios sigue trayendo justicia sobre las vidas para restaurarlas, y esas promesas las vas a ver cumplidas. Y ese es el testimonio de Abraham. Si le preguntásemos a Abraham, ¿tú le crees a Dios? ¿Se cumplió lo que Dios te prometió? Y él te dirá, ¿puedes creer ciegamente en Dios? Él lo hizo y lo hará contigo, con tu casa y tu familia. Pero veamos otro ejemplo. Veamos otra vida que trabajó Dios en ellos y también trajo justicia. Así que veamos la vida de Ruth. Y hay todo un libro para Ruth, ¿verdad? Aunque es un libro pequeño, pero hay todo un libro hablando de cómo Ruth es una mujer moabita. Y es interesante porque Noemí y su esposo son de Belén y están en Israel, son como pueblo escogido del Señor, y de repente viene una hambruna y se van de ese país hacia otro lado y allá se muere su esposo y se mueren sus 2 hijos. Y una de las nueras que pues es Ruth, pero no pertenecía al linaje de Israel, toma una decisión muy radical porque no tiene esposo, ahora es viuda. Solo se queda con su suegra y su suegra le dice, miren, yo no tengo hijos que crezcan, no, ya soy una mujer grande, ya no voy a tener hijos para dárselos después, váyanse, están libres, regresen a su casa. Y la otra nuera sí se va y Ruth toma una decisión radical. Ahora, ¿qué implica que Ruth viviera en esas condiciones? En una tierra en la cual una viuda se va a quedar desprotegida, no va a tener herencia, es una mujer extranjera y es una mujer marcada por el dolor y por la pérdida. Entonces, probablemente si usted ve a una persona así, le dice, bueno, ya todo se cumplió, vino el juicio probablemente porque te fuiste, eso te lo buscaste. Entonces las personas creen que el castigo y el juicio vino sobre ellos y que ya no hay nada que hacer. Y pensemos humanamente, para muchos dice, mi vida ha terminado. No tenía una herencia, no tenía un nombre y no tenía un futuro. Ahora empieza ella a pensar si me regreso con mi padre o me quedo con mi suegra.
pero no va a ser muy fácil porque Noemí se cambia el nombre y ahora se pone Mara, que significa amargura. Entonces va a lidiar con una persona que es amargada. Oh, Dios mío. Y no es para menos cuando ha muerto su esposo, han salido de el lugar donde es la nación de la promesa, y lo ha perdido todo, ha perdido sus bienes, ha perdido su esposo, ha perdido sus hijos, ha perdido la razón de vida. ¿Y cómo no se va a marcar? Humanamente estoy hablando. Oh, ahora se añade Ruth, y convivir con una persona amargada probablemente no será fácil, pero ella decide quedarse ahí, porque Dios está trabajando en su vida también. Pertenecer al pueblo de Moab también implicaba que ellos no podrían formar parte de la promesa. En Deuteronomio 23:3 dice, Moab no estaba exento de las promesas de Dios. No entrará moabita ni amonita en la congregación de Jehová, o sea que ella estaba excluida. Aún así, decide no abandonar a Noemi. Decide buscar a Dios en medio del dolor, aferrarse. Y eso es fe, hermanos. Se aferró al Dios. Tú aférrate a Dios en medio de este sufrimiento, en medio de este dolor, en medio de lo que está pasando. ¿Por qué murió su esposo de Noemí? No lo dice el libro. ¿Por qué murieron sus hijos? No lo dice el libro. Solo sabemos que habían hambre y ellos salieron para que les fuera mejor en otro lado, y resulta que allá fue cuando más recibieron golpes, más, probablemente muchos dijeron, ¿por qué te fuiste? Pero ella no entró como su suegra en una amargura. Muchos cuando están pasando el proceso, estamos pasando el proceso, podríamos amargarnos. Y en medio de la justicia del Señor, Él quiere traer gozo, quiere traer paz. Así que la fe ya no va a ser una teoría, sino algo que tú vives completamente. Mire, Noemí le dice a sus dos nueras, y mire, la otra es tan irrelevante que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, solo me acuerdo de Ruth, y la otra sí se va. Pero Ruth le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto siempre lo utilizamos en las tarjetas para bodas, pero en realidad es la nuera de Noemí diciéndole, yo me voy a regresar contigo. Yo no le voy a echar la culpa a Dios por lo que nos pasó. Yo voy a cuidar de ti, y eso es precioso, hermano. Porque estamos con las personas muchas veces cuando nos dan, nos ayudan, nos dicen cosas bonitas, pero cuando a veces la otra persona está pasando tiempos difíciles, bueno, yo creo que ha llegado el tiempo de irme. Oh, sí, en otro lado me ofrecen tal cosa. Mire, a Noemí no le importaba eso, dice, desaparezcan de aquí. Pero Ruth entendió algo. Ser fiel forma parte de formar el carácter. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios, y tu Dios será mi Dios. Así que la fe se volvió viva. No, fue una fe existencial. De esto va a depender. Ruth eligió confiar, aunque no tenía garantías. Así que Ruth y Noemí regresan derrotadas humanamente a Belén, pero Dios empezó a obrar silenciosamente. En este año de la justicia hay cosas y procesos que parece que regresaste derrotado.
Pero quiero decirte que Dios sigue trabajando silenciosamente en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu matrimonio, con tu negocio, con lo que estás haciendo, porque Dios seguirá siendo fiel. Ahora, Ruth no llegó y se sentó y empezó a llorar, sino dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y probablemente Noemí siguió llorando a su esposo, y ya era una mujer grande, pero le dijo Ruth, espera, madre, porque eso fue lo bonito. Ella realmente veía en Noemí una mamá, aunque su esposo ya había muerto. Y le dijo, mira, Noemí, yo voy a ir a trabajar, yo soy más joven. Y ella empezó a recoger espigas en el campo. Y eso habla de que, miren, hermano, a veces las personas dicen, oh Dios, yo quiero una casa. Y Señor, envíame una casa. Y mi pastor antiguamente decía, cuidado porque te va a caer encima y morirás. Claro que lo decía de broma. A lo que quiero llegar es que Dios va a ver tu fe. Si te quedas tú sentadito o activas tu fe, yo voy a seguir trabajando. Yo voy a seguir haciendo lo que Dios me dijo y en el trayecto Dios bendecirá la obra de tus manos para traer esa bendición que te dijo. Pero personas sentadas que dicen, no, yo seré usado aquí cuando alguien me eche aceite, me tire sal, me aviente un poco de harina o suene el chofar y yo voy a sentir la unción. No, hermano, eso no va a suceder. Porque Dios lo que trabaja es el carácter. Así que Él espera que tú estés en movimiento. Ninguno de los apóstoles que fueron llamados los encontró durmiendo. Bueno, excepto Natanael, ¿verdad? Pero eso es un caso aparte. Acostado en su hamaca. Pero los apóstoles, a Pedro lo encontró pescando. A Judas siendo contador. Y hay personas que formaban parte de la intendencia de Herodes también, que les servían, sobre todo las mujeres. Así que quiero decirte que cuando Dios está trabajando en silencio y parece que no escucha su voz, tú sigue trabajando en la promesa que Él te dijo. Sigue preparándote en lo que Dios te dijo. Porque Dios lo que está esperando es que tú seas fiel. Dios espera transformar tu carácter a través del Espíritu Santo. Algunas personas tan pronto son más bendecidas y dicen, bueno, mi temporada terminó aquí, me voy a ir y desaparecen. Eso es lo que Dios estaba probando. Y no solo Ruth recogió espigas, sino que cuando Ruth tomó ese paso de fe y se puso a trabajar, entonces Dios abrió puertas porque se encontró a Boaz y él le dijo, denle más espigas. Oh, qué precioso. Así que la promesa se cumple y las puertas se abren cuando tú estás diligente. Diligente, no negligente. Diligente, trabajando duro, creyendo que Dios va a bendecir la obra de tus manos y Dios abrirá las puertas este año. Y entonces se encontró este hombre llamado Boaz, que restauró su vida. Fue un Goel. La palabra Goel significa su redentor, significa su restaurador, su pariente redentor. El Goel de nuestras vidas es Cristo, que lo hemos encontrado, o más bien Él nos encontró a nosotros por medio del Espíritu Santo. Este hombre llamado Boaz hizo justicia en Ruth. Se dieron cuenta que era su pariente, que él podía redimirla. Así que la honró, la rescató, le dio herencia y puso su nombre para que fuese recordado por todos los tiempos. Y eso me hace pensar que Ruth no se lo hubiese imaginado. Ruth en el momento que
mira a Noemí y dice, yo ya me voy, ya me diste lo que me tenías que dar, ya te usé lo que tenía que usarte, ya me diste a tu hijo, ya se murió, yo no voy a cuidarte de ti, ahora estás vieja, probablemente después tengas achaques, aquí es el momento de deshacerme de ti. Y Dios vio esa fe de no deshacerse de Noemí. Y Dios honró eso, hermanos. Así que Dios también buscó para ella un redentor, un Goel. Este hombre la restauró. Y probablemente cuando tú dices, yo voy a buscar de Dios ahora, este año con todo mi corazón, pero otro año lo he dicho y he fallado, pero ahora ve con esta fe, voy a ir porque mi redentor, confío en mi redentor, él me va a hacer justicia ante tantas cosas y tanto dolor que me pasaron antiguamente. Él traerá restauración. Así que Ruth fue injertada a la genealogía de David. Y todos sabemos que de la genealogía de David vendría el Mesías. Dios es fiel, hermanos, con aquellos que dicen, tu Dios será mi Dios. Como pastor o como hijo o como hermano o como amigo, yo les presento el Evangelio, yo les puedo enseñar del Evangelio. Pero mi mayor anhelo es que las personas puedan decir, no solo es el Dios del pastor, no solo es el Dios de mi amigo, no solo quiero estar porque Dios lo bendice, sino yo quiero conocer a ese Dios. Y eso me encanta. Por ejemplo, en una congregación, cuando una persona me dice, yo voy a caminar con usted, no por cuánta unción tiene o por cuánto me puede dar o cuánto puede usted proyectar mi ministerio, mi vida o mis peticiones. No, porque yo quiero caminar con usted. Y en este año de la justicia, Dios también ve la fidelidad de las personas. La justicia de Dios que restauró a esta mujer que parecía olvidada, que parecía perdida, que parecía desechada. Ahí es donde la justicia de Dios actuó en su vida de Ruth. Mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es una frase que marcó su vida. Fue un momento, una decisión en el camino, una idea, una plática que tuvieron con su suegra y la otra sí se fue. Pero ella al tomar esa decisión, no solo cambió su vida, no solo cambió la vida de su suegra, se casó con vos, por supuesto, tuvieron hijos y entraron al linaje, a la genealogía de Cristo. El dolor puede habernos marcado en años anteriores. Pudiste haber entrado este año derrotado, enfermo, pero quiero decirte algo, que la fidelidad del Señor depende de la obra redentora de Cristo, no de nosotros. Y que nosotros nos mantengamos fieles diciéndole, Señor, aquí estoy. Crea en mí un corazón limpio, un corazón recto, un corazón íntegro, un corazón conforme a tu corazón. Historias hay más para hablar de cómo Dios trae justicia sobre aquellas personas que parecía que lo habían perdido todo. Y si podemos hablar de Ana, que no tenía hijos. Y ella siempre se estaba quejando y quejando y quejando y quejando. Y le decía a su esposa, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Y todo el mundo se burlaba de ella. Otras personas tenían hijos y se burlaban de ella. El Cana le daba dinero y le dice, no, yo no quiero dinero, yo quiero hijos. Y el Cana llega un momento en su desesperación que le dice, mira,
Yo no soy Dios para darte hijos. Pero la justicia de Dios no solo le dio hijos, le dio un profeta, le dio un hombre de Dios. Sigue confiando por tu casa, sigue confiando por tu familia. Dios honrará tu fe también, porque es algo que Dios ha prometido. Cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salva. Ahora, Ana que tuvo que cambiar de actitud. En lugar de quejarse, fue delante de Dios y se arrodilló y derramó su corazón delante de Dios. Mira, el sacerdote pensó que estaba borracho y le dijo, ya, deja tu embriaguez, digiere tu vino y vete de aquí. Le dijo, no, 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 Señor, soy una mujer atribulada. Y él no sabía lo que esta mujer había pedido. Estaba pidiendo un hijo. Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré todos los días de su vida para ti. Así que el Cana vio diferente a Ana cuando regresó, le dijo, ya no estás enojada, ya no estás triste y siguió su vida. Y hay muchas cosas que no llegan a nuestra vida porque siempre estamos quejándonos, siempre estamos diciendo, ay, esto no me gusta acá, esto aquí me gusta, esto aquí. Y comenzaron bien. El Cana y ella se casaron felices y todo lo demás, creyendo que tenían hijos y probablemente empezaste una vida de bendición y empezaste a verle lo malo a todo. Y cuando una persona es ingrata, hay ingratitud en nuestro corazón, por todos nos quejamos. Y si no lo tuvieses, cuando derramó Ana su corazón verdaderamente delante de Dios, el sacerdote dijo, el Señor haga contigo, el Señor haga justicia en ti. Y parece que no sucedió nada, pero algo sucedió en el corazón de Ana, no se quejó. Y dijo, Señor, estoy en tu perfecta voluntad. ¿Y qué cree? Dios le dio un hijo. Le dio a Samuel, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Porque nuestra actitud también importa, hermanos. Dios no solo le dio a Samuel, después de Samuel tuvo más hijos. Y eso significa que Dios sana los vientres. Y no solo hablo de hijos, sino de cosas de nuestras vidas que probablemente no han dado fruto porque nos estamos quejando de todo. No cambia mi esposo, no cambian mis hijos, no crece el negocio, no crece esto. Y Señor, crea en mí un corazón agradecido, porque la justicia de Dios viene, la bendición de Dios viene cuando nosotros decimos, Señor, gracias, gracias, gracias. Quizá no tengo lo que quisiera, pero sé que tú me lo vas a proveer. Me alineo a tu perfecta voluntad. Me encanta lo que dice Agustín de Hipona, dice, Dios no permite el clamor del justo sin haber preparado ya una respuesta. Cuando empiezas a clamar, es porque Dios va a responder y cumplirá lo que te prometió. Así que Ana recibió la promesa, la justicia de Dios fue sobre Ana, pero ella cambió de actitud. Y luego vemos otra persona que es la Sulamita, y aparece en Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 8, y ella había estado en Israel por un tiempo y se había hecho amiga del hombre de Dios, de Eliseo, y Eliseo le dijo, mira, va a venir hambre, va a venir una gran hambre sobre esta ciudad, vete de esta ciudad. Y ella era una persona muy próspera, pero ella había tenido esa relación con los hombres de Dios. Y por causa de eso, los hombres de Dios traen ese discernimiento. No queremos que idolatre a los hombres de Dios, pero los hombres de Dios que se dedican a buscar a Dios y que realmente son hombres de Dios, ¿verdad? No los que te andan diciendo lo que tú quieres oír como profecía. Eh, Tuvo esa relación
de amistad. Y le dijo, mira, va a venir una gran hambre. Tienes que irte. Y ella se fue por un tiempo, pero luego regresó y había perdido muchas cosas ahí en ese lugar. Y en ese momento ella fue a hablar con el rey. Y Giesi, que era el sirviente de Eliseo, estaba platicando con el rey y el rey estaba, precisamente Dios tuvo esa curiosidad de preguntarle a Giesi, y cuéntame qué hacía Eliseo, cuéntame las obras, cuéntame los milagros. Dice, mira, había una vez que había una mujer sulamita a la cual Eliseo le resucitó al hijo. Qué precioso. Tiempo y ocasión, Kairos y Cronos, oportunidad y puerta, en la justicia del Señor. Es la justicia de Dios que devuelve lo que se perdió. Y le dice, ¿a poco resucitó el hijo? Y sí resucitó. Dice, sí, yo lo vi cuando lo resucitó. Y en eso entró la mujer sulamita y le dice, esa es la mujer que le resucitó al hijo. El rey quedó tan asombrado que dijo, devuélvale lo que ha perdido en este año de la justicia. Dios va a traer restitución. Lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. No como un arte mágica. Esto no es un horóscopo, sino que aquellas personas que han creído en Dios, lo que creyeron que perdieron en su vida, en realidad Dios lo estaba procesando para bendecirte más, para que cuando tuvieses el carácter adecuado, Dios te bendiga en sobreabundancia en el nombre poderoso de Jesús. Y hablemos de la viuda que va y le dice al juez injusto, hazme justicia, y hazme justicia, y hazme justicia, y hazme justicia. Y el juez injusto dice, ni temo a Dios, ni temo a los hombres, y ya esta mujer me tiene harto. Y muchos podríamos predicar ese versículo, decir, entre más ores, más rápido Dios te va a responder, porque tú vas a incomodar a Dios. No, hermano, ese versículo no quiere decir eso. Porque el juez justo no es Dios. Lo que existe ahí en la Biblia es un contraste entre un juez que es completamente malo y hace algo que es justo, y cuanto más nuestro Dios, que es bueno, hará las cosas correctas. Así que esta mujer, la viuda, Dios le responde porque sigue creyendo que aunque ese hombre que ve ahí es injusto, ella sigue creyendo que hay una justicia más grande. Sí, fueron injustos humanamente contigo, y hay cosas legales que probablemente dice, me quitaron, jugaron, hicieron injusticia, hicieron trampa, pero sigue creyendo, hay una justicia más grande y es la de Dios. Y aquellos que le creen a Dios verán la justicia, verán cómo Dios les responde, porque ellos insisten. Y esa insistencia significa, sigo confiando en Dios. Sigo confiando en Dios. En este año de la justicia, oraremos por la ciudad nuevamente. Y voy a orar como un acto simbólico, hermanos. No significa que yo tenga un poder, o no significa que mi acto profético pueda hacer algo. Yo lo que estoy diciendo en la fe, Señor, yo creo con todo mi corazón que tú harás justicia sobre Coatzacoalcos. Yo sigo creyendo en ti, que aunque hay tanta injusticia de hombre, tu justicia es perfecta, es agradable, es buena. Y no solo nos va a abrazar a nosotros, abrazará cada ministerio, abrazará cada familia, abrazará nuestras ciudades, abrazará México, porque de este lugar saldrá el avivamiento
que cubrirá esta nación, pero yo lo creo. Y nunca se va a tratar de mí, nunca se va a tratar de mi acto profético, sino de decir, yo sigo confiando en ti. Hazme justicia sobre Coatzacoalcos. Yo tengo fe, hermanos, yo tengo fe, yo lo creo, porque sigo creyendo en la obra redentora de mi Señor Jesucristo, que pagó por esta ciudad. Esto no es magia, esto no es adivinación, esto no es nada más hacer estos proféticos, hacer guerra espiritual e ir a gritar o hacer cosas. No, esto se trata de decir, Señor, yo sigo confiando que tú vas a transformar mi ciudad. Así que no solo he creído por mi familia, no solo he creído por mi ministerio, por mi iglesia, yo he creído por esta ciudad. Y sé que hay otros hombres de Dios que están clamando y le dicen a Dios, Dios, haznos justicia sobre Coatzacoalcos, que alguna vez fue la villa del Espíritu Santo. No puede quedarse el enemigo con esta ciudad. Trae la salvación, trae la bendición, trae la redención completa sobre esta ciudad. Insistamos, perseveremos y creamos que Dios está trabajando en nuestras vidas, en nuestra casa y en nuestra ciudad. Él es justo. Aunque haya jueces injustos, autoridades injustas, sobre una autoridad hay otra autoridad y sobre esa autoridad hay otra autoridad, pero la autoridad mayor se llama Padre, la autoridad mayor se llama Cristo y la autoridad mayor en este mundo es la iglesia. Así que Dios está llevándonos para cumplir su justicia en esa ciudad y en la ciudad donde tú te encuentras. Por eso Dios te puso en ese lugar. Y quiero cerrar, como siempre, en la obra redentora de Cristo, la justicia que ve el fruto de su aflicción. Y cuando yo leo estos versículos de Isaías 53, llegan muy profundo a mi corazón porque nosotros hablamos que Dios nos haga justicia y probablemente alguien le trató mal, alguien no le dejó entrar, alguien probablemente le cerró la puerta, alguien hizo algo injusto en usted, le trató mal, le quitó algo. Pero estamos hablando de Jesús. Estamos hablando que Jesús es humanamente bueno. ¿Qué mal pudo haber hecho ese hombre? Isaías 53 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿Por qué un hombre bueno tendría que llevar eso? Si usted es padre de familia, madre, si ve a su hijo, le echaría la culpa a su hijo para que otro viva y probablemente no. Podrá ser su amigo y podrá llevarse muy bien, pero su hijo no creo que lo entregue. ¿Por qué un hombre tan bueno tendría que llevar tantas cosas? ¿Por qué tendría que haberle pasado tantas cosas malas? Medite con nosotros. Ahora, Él dio otra oportunidad a la humanidad y dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, mas fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Así que por más oportunidades que Dios nos da, volvemos a lo mismo. Es nuestra naturaleza. Una persona vio que una serpiente se estaba quemando en una hoguera, en un fuego que hizo por ahí. Y la sacó rápidamente porque dijo, no quiero que se muera, pobrecita. Y tan pronto la sacó, lo mordió. Y obviamente le dolió y la sacudió y volvió a caer en el fuego. Pero dijo, no quiero que muera y volvió a sacarla. Y lo volvió a morder. Y alguien le dijo,
Es su naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza caída en el corazón y hasta que no lo aceptemos, no podremos ver qué tan pecadores somos y que no es con nuestras fuerzas. Oh, pero yo sirvo en una iglesia, yo hago muchas cosas, yo doy, pero no nos alcanza, hermanos. No nos alcanza. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. No sirven para nada. Si queremos alcanzar la salvación, estoy hablando. Solo hasta que Dios primero regenera el corazón. Entonces hacemos cosas no para lucirnos, sino por fruto de que Dios nos ha transformado. Y entonces hacemos las cosas no para lucirnos delante de los hombres, sino porque Dios ha transformado el corazón. Y todo eso fue cargado, todo ese pecado fue cargado en un hombre inocente llamado Cristo. Pilato lo juzgó y él sabía que él era inocente, pero tenía la autoridad de juzgarlo y así lo entregó. Lo acusaron de que estaba haciendo disturbios. Y él dijo, este hombre o todo el pueblo se desordena, maten a este hombre. Una doble causalidad, dice Tomás de Aquino. Pilato lo entregó, pero se estaba cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. Eso humanamente parece injusto, pero Dios quiso cargar todos nuestros pecados en él, para que al llevar nuestros pecados nosotros fuésemos justificados, limpiados por su poderosa sangre. Y él estaba consciente de eso, hermanos. Él estaba consciente que cargar los pecados no iba a ser fácil. Pero se entregó por el Espíritu Santo. Y me gusta lo que dice Isaías 53:11. Dice, verá el fruto de su aflicción, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Que este año de la justicia nosotros veamos cada proceso, cada aflicción, cada lágrima y decir, Dios está sacando lo mejor y voy a quedar satisfecho este año. Y cuando vemos a Cristo resucitado, y cuando vemos a Cristo que se levanta de la tumba, que asciende a los cielos, que derrota a los principados y a las potestades, nos dice que Dios trabaja en el dolor. Y que las cosas que nos han pasado, veremos el fruto, veremos el propósito por el cual Dios lo permitió. Que Dios toma cada aflicción y la convierte en fruto. Que Dios transforma el rechazo para bendecirte. No todos quieren ir a la cruz. En este año de la justicia, Dios nos llevará a la cruz, así como Cristo, para matar el yo. Pero de ahí Dios va a restaurarte. Una persona restaurada, una persona bendecida, que ya no camina por las apariencias, que tendrá cicatrices por el sufrimiento, pero sabrá que la justicia de Dios de ahí lo levantó, de ahí lo restauró, y que no podrá decir, fue por mis fuerzas, y nos volveremos más y más humildes, hermanos. Quiero ir cerrando con esto. La justicia de Dios permite los procesos, forma el carácter,
Restaura, restituye y bendice. Procesos, hermanos. En este año de la justicia vendrán más procesos. Pero Dios está trabajando con nuestro carácter para parecernos a Cristo, hermanos. No a un hombre, a Cristo. Ningún dolor será inútil. Ni del que pasaste, ni el que estás pasando, ni el que pasarás. Dios tiene un propósito. Ninguna lágrima va a ser ignorada. Dios tomará tus lágrimas y las está guardando en su redoma. Cada oración, al ver la fidelidad de Dios en nosotros, cuando Él guarda silencio y en su tiempo se va a manifestar lo que Él dijo desde el principio que haría. Ningún proceso va a quedar en vano. Y sé que muchas veces pasamos años muy difíciles, pero este año de la justicia, Dios nos hará entender que Él está en control, que toda injusticia, no importa la que sea, tiene un propósito y que Él no va a permitir nada que pueda destruirte, pero que sí pueda procesarte para tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En este año de la justicia, coloca tu fe en el Señor. Sí, la justicia de Dios no solo trae juicio, no solo disciplina, no solo castiga, sí, también restaura. Y a su iglesia le está restaurando para que tenga esperanza en Cristo, para que vuelva a confiar, para que descanse en la obra del Señor. Mira a cada uno de esos personajes del Antiguo Testamento que confiaron en Dios. Tú también puedes confiar en ellos. Abraham recibió la promesa. Ruth fue honrada. Ana fue restaurada. La sulamita recuperó las cosas que había perdido. La viuda fue reivindicada. Y Cristo vio el fruto de su aflicción, hermanos. La justicia de Dios está obrando para restaurar todas las cosas de nuestras vidas. Sé que a veces tenemos miedo, sí, pero es la obra del Espíritu Santo la que está obrando en ti. No te va a dejar en el pozo, te va a sacar de ahí. Y si ya estás en tiempos de bendición, prepárate porque hay cosas que habían sido olvidadas por tu mente, que habías guardado en tu corazón, que habías desenterrado, pero que Dios las traerá. Son promesas que muchas veces tú dijiste, ya no se cumplirá, pero Dios no se ha olvidado de ellas. Cree solamente, cree. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que sana. Estamos en el pacto de la gracia, en el año de la justicia. No huyamos, más bien entreguémonos a donde Él nos está dirigiendo en el nombre poderoso de Jesús. Así que ahí donde estás, puedes cerrar los ojos y decir, Señor, yo confiaré en ti, yo confío en ti, crea en mí un corazón limpio. Señor, si he tenido una mala actitud, regenera mi corazón, renueva mi mente, Dios, para que yo me encuentre en tiempo y ocasión. Yo creo en un tiempo de restauración. Este año de la justicia, Dios restaurará muchas cosas de tu vida. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Ruth, lo hizo con Ana, lo hizo con la sulamita, lo hizo con la viuda. Y a lo mejor no te pasa exactamente igual que a ellos, pero sí tenemos el mismo Dios. Tu caso tan especial lo tiene el abogado de abogados, Cristo Jesús. Y sé que Dios te hará justicia en este año. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde
En este año de la justicia veremos el bien del Señor. Bendiciones.